Muchas gracias por la invitación. Parto de esta frase que apareció en la primera evaluación docente que hice en el primer curso en esta carrera que comencé en 2008. Y me la hace un alumno de primer año en un curso de dibujo que decía: demasiada exigencia y creo haber aprendido poco. Creo haber aprendido poco. En lo de la exigencia estaba un poco de acuerdo, sin embargo, cuando leo esta frase en la evaluación docente, me empecé a cuestionar un poco si lo había hecho bien, si había pasado todos los contenidos que tenía que pasar, etc. Porque básicamente mi apreciación era demasiada exigencia y creía haber enseñado mucho. Básicamente empecé a repasar, después de leer esta frase, qué era lo que había desarrollado durante ese primer curso, además de un semestre, un curso relativamente corto, revisando el programa, y empecé a entender que había enseñado todos los contenidos. En el fondo, todo lo que el programa establecía para ser enseñado había sido traspasado a los alumnos, y con algunas metodologías que habían sido probadas anteriormente. De hecho, enseñaba tal como a mí me habían enseñado, y el alumno aún así aprendió poco. Al menos esa era su apreciación. Básicamente, ambos teníamos razón. Yo había enseñado mucho, pero el alumno había recibido poco o había entendido poco. Y básicamente lo que se generaba era un problema en la transferencia de conocimientos y un descalce entre lo que yo le estaba enseñando al alumno, que básicamente era el programa completo, y lo que el alumno estaba entendiendo. ¿Por qué se generaba eso? Tuve unas vacaciones un poco repasando lo que había desarrollado para poder empezar a entender por qué había ocurrido que los alumnos, a pesar de haberse enseñado todo lo que se tenía que enseñar, su percepción era haber aprendido poco. Esto es lo que yo enseño. Esto es una abstracción de una manzana que está cortada por la mitad y es un dibujo en 2 dimensiones. Sin embargo, este dibujo en 2 dimensiones es una abstracción de algo tridimensional. Cuando yo le enseñaba esto al alumno, el alumno en su cabeza veía eso. No lograba ver una manzana cortada. Esto está expuesto en términos muy simples, por supuesto. En arquitectura es un poco más complejo. Me imagino que a ustedes les debe pasar cuando van a comprar un departamento y les pasan un plano y les dicen: mira, esta va a ser tu casa, y ahí está el living, y eso es un sillón, y en el fondo, lo que ustedes están viendo en realidad es eso. ¿Por qué me muestran eso? Y básicamente no entiendo lo que me están presentando. El alumno le pasaba algo similar. Yo le enseñaba que eso es una puerta, que eso es un sillón, que esto es una casa que está cortada en la mitad y mirando hacia abajo. Sin embargo, el alumno estaba viendo un sillón que tiene altura, un sillón que tiene profundidad, volumen, luz, altura de los ventanales, etc. Entonces, efectivamente el alumno lograba desarrollar todos los ejercicios que yo le pedía. Aquí hay un proceso de ese primer curso con dibujos bastante interesantes, y en el fondo me daba cuenta que el alumno era capaz de poder dibujar lo que le pedía, pero sin embargo no visualizaba y tenía una respuesta mecánica por sobre una comprensión real de lo que yo le estaba enseñando. Efectivamente era capaz de dibujar un muro, pero no entendía que lo que estaba dibujando realmente era un muro. Y básicamente empecé a cuestionar el cómo estaba enseñando esto, el lenguaje para poder transmitir los conocimientos a este alumno. Entonces mi estrategia para el curso siguiente fue diseñar una metodología en donde siguiera enseñando prácticamente lo mismo, dibujos en 2 dimensiones, pero con la condición de que el alumno pudiera visualizar esto tridimensionalmente. Y apareció el primer ejercicio, que en el fondo estos son 4 dibujos en 2 dimensiones, que al disponerlos de una manera particular empieza a tener volumetría, empieza a parecer una casa. En el fondo, a partir de una planta, que es lo que vimos al principio, de un par de elevaciones, empieza a aparecer el interior, las alturas, por lo cual de un dibujo en 2 dimensiones se empezó a trabajar y visualizar en 3 dimensiones. Por supuesto, son alumnos de primer año,
no ven modelos virtuales, que hoy día todos acostumbran a ver esto digitalmente, sino que el alumno lograba visualizar y con ello comprender lo que yo le estaba enseñando. Y básicamente, por ejemplo, en este caso un baño, ya empezaba a tener altura, la puerta que estaba dibujada en ese punto también comenzaba a tener altura, y así cada uno de los recintos de esta casa empezaba a tener cuerpo y a hacer un dibujo en 3 dimensiones a partir de una secuencia de dibujos en 2 dimensiones. Hay algunas imágenes de las primeras entregas. Y el alumno construía, a partir de estos dibujos, la casa que estaba desarrollando. ¿Qué fue lo que conseguí en este primer curso? Primero, un calce entre lo que yo estaba enseñando y lo que el alumno estaba entendiendo. Ya no solo el alumno construía mecánicamente el dibujo, no dibujaba mecánicamente un muro y una puerta, sino que entendía que esa puerta tenía altura y entendía por qué lo estaba dibujando. Y básicamente esta primera experiencia, que fue en el segundo curso que desarrollé con esta metodología, alrededor del 2009, si no me equivoco, detonó a partir de ese proceso de identificar lo que el alumno me decía en una evaluación, que a propósito en el segundo curso que desarrollé con esta metodología, la evaluación fue muy buena, bastante diría, en relación a la primera. Y básicamente lo primero que entendí es que hay que aprender a enseñar. En el fondo hay que estar observando lo que el alumno te está diciendo, observando y sobre todo atento de cuánto es esa transferencia de conocimiento la que recibe el alumno. Y básicamente se abrió una línea metodológica a partir de esta condición de dibujo en 2 dimensiones que fue sometida en otros ramos, ya con alumnos más grandes. Este es un ejercicio de taller que nuevamente bajo la misma lógica, pero otra pregunta distinta, en este caso era poder hacer aparecer dibujar un proyecto que está bajo tierra y cómo con 20 dibujos, nuevamente en 2 dimensiones, empieza a aparecer la profundidad. Y básicamente el alumno empieza, a partir de esta secuencia de dibujos en 2 dimensiones, a ver otras cosas y poder comprender que lo que está dibujando tiene profundidad, es en 3 dimensiones, con 3 ejes, etc. Luego, en un tercer ramo distinto, pero que también el hilo conductor es el dibujo, aún más abstracto que la planta que veíamos antes, la planta del departamento, cómo dibujar la cama, etc., apareció un ramo que se llamaba Geometría y Morfología. Y nuevamente, a partir del desarrollo del ramo, el alumno le costaba visualizar algo más complejo y más abstracto, que son figuras geométricas en el espacio y cómo se van intersectando, cómo se rotan, etc. Por tanto, nuevamente recurrí a la metodología y el diálogo entre una maqueta real en 3 dimensiones, el alambre, forman un volumen y su proyección a las distintas caras para que el alumno entendiera que lo que está dibujando lo puede maquetear y de alguna manera se proyecta en cada una de las caras lo que el alumno está construyendo. Y con ello, vuelvo a lo anterior, el alumno podía visualizar y entender lo que yo estaba transmitiendo y poder llegar a formas más complejas que las vamos a ver más adelante. También con otros temas relacionados en el fondo a un plano, un cerro, cómo lo maquetea, pero también es capaz de dibujarlo y proyectarlo a cada uno de los planos, etc. Y básicamente seguí avanzando con esta metodología y ya no solo era sortear ese descalce entre lo que yo estaba enseñando y lo que el alumno aprendía, sino que además a partir de la innovación buscaba generar motivación en los alumnos y avanzar un nivel más allá, en donde el alumno no solo ejecutara, como lo hizo la primera vez de manera mecánica, no solo entendiera, sino que además pudiese proponer a partir de estos ejercicios. Por tanto, ya el diálogo no es
del profesor hacia el alumno transmitiendo contenidos, sino que a su vez el alumno arroja respuestas propositivas para poder avanzar en este aprendizaje en conjunto. Y en el fondo aparece también ahora con alumnos más grandes, muy parecido al ejercicio anterior, pero ya empezando a trabajar formas complejas. En el fondo, todo lo que se desarrolla en esta metodología, desde la primera maqueta hasta esto, es un poco lo que hoy día hace el computador. Formas complejas, con programas se puede llegar a hacer, pero cómo el alumno es capaz de poder visualizar, construir algo en maqueta, poder con el hilo rojo proyectarlo hasta el dibujo que está acá, con líneas segmentadas hacia el dibujo que está en la otra cara, etc. Y de esa manera poder construir un diálogo entre lo que va dibujando, lo que va maqueteando, lo que va aprendiendo y lo que va visualizando. Otras imágenes de los ejercicios. Nuevamente acá una vista de cómo se empieza a superponer en las formas complejas lo que está dibujado con lo que está maqueteado. Y un poco este es el ejercicio en el cual estoy ahora, que es ya hacer una conexión directa. Si bien antes, en las maquetas anteriores, están lo maqueteado en el centro y los dibujos al costado, buscar cómo a partir del reflejo, todo esto tiene que ver con una condición de exploración en relación a la enseñanza y la motivación del alumno, cómo a partir de un espejo que es capaz de reflejar lo que se está desarrollando acá en maqueta, en este caso una cubierta, y el alumno es capaz de dibujar en el espejo para poder empezar a superponer de manera real lo que está maqueteando con lo que está dibujando. ¿Qué es lo que concluyo un poco de este desarrollo de esta metodología y qué es la pregunta o la secuencia de preguntas que siempre me hago cuando hago ramos? No solo hago ramos de dibujo, sino que hago otros ramos que también ligados a la arquitectura y que también traslado esto hacia esos otros ramos y entiendo que se puede desarrollar no solo en arquitectura, sino que también cuando uno quiere enseñar lo que sea, en cualquier carrera, dentro de un aula, es entender primero qué es lo que voy a enseñar. Que uno podría decir viene un poco por defecto en el programa, que te dicen tienes que enseñar esto, esto otro, etc. Por tanto, el entender qué significa entender la esencia de lo que voy a enseñar para ver cómo lo puedo transmitir. Sobre todo, entender a quién. No es lo mismo enseñar a un alumno de octavo básico que de primer año de universidad, o de quinto año, un alumno de ingeniería, a un alumno de arquitectura, de diseño, etc. Y finalmente, cuando entiendo el qué, en referencia al contenido, a quién va a recepcionar estos contenidos, creo que lo más importante es cómo. Cómo genero un lenguaje, cómo diseño una metodología para, sobre todo, reducir ese descalce entre lo que nosotros como profesores enseñamos a los alumnos y los alumnos finalmente reciben como contenido. Muchas gracias.